Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Vamos a leerlo. Ahí como título tienen algunas Biblias, alimentación de los 5,000, ¿verdad? En la Biblia nos relata milagros de Jesucristo a donde alimentó 5,000 y en otra 4,000. Algunos dicen que es lo mismo, pero no. Son dos milagros diferentes y Jesucristo hace mención de ello. Entonces, este es un milagro que aparece en los 4 evangelios. Curiosamente, solamente este milagro aparece en los 4 evangelios. Los demás milagros aparecen en uno, en otro, pero no aparecen en los 4. Sin embargo, este milagro me parece que es muy fundamental debido a que los 4 evangelios lo escriben, lo narran. Y entonces quiero que pongan mucha atención porque hoy le hemos puesto por título a este tema Jesús, el hombre extraordinario con compasión. Jesús, el hombre extraordinario con compasión. Jesús es alguien que sale de lo común, es algo, sobre todo en compasión, es lo máximo, es extraordinario. Él tuvo compasión por las multitudes, le dolía en su corazón ver a las multitudes, dice la palabra. Quiero que leamos, vayamos avanzando versículos por versículos. Yo sé que lo han estado leyendo en su casa porque les he pedido que lean el Evangelio de San Marcos. Lo vamos a leer muchas veces porque vamos a estar tratando de ir aprendiendo de este pasaje, ¿ok? Entonces, dice en el versículo 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recuerden esto, todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado los apóstoles se lo estaban contando a su maestro, a Jesús, ¿sí? Y luego dice la palabra del versículo 31, dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Vean esto, los discípulos estaban cansados. ¿Y qué hacían los discípulos? A ver, ¿por qué se cansaban? ¿Cómo? Iban y venían. No, bueno, sí, también iban y venían, pero enseñaban. Yo creí que eso no cansaba, pero cansa, porque aquí dice Jesús de sus discípulos que se cansaron sus discípulos. Pues imagínense, había mucha gente, iban y venían, tanto era el trabajo, hermanos. Bueno, si se puede llamar trabajo eso, no sé cómo le llaman. ¿Será trabajo eso? ¿De enseñar? Dice una anécdota, que en la escuela un maestro le pregunta a los niños, a cada niño le pregunta en qué trabaja su papá. Y todos dicen: no, pues mi papá es mecánico, mi papá es albañil, mi papá es licenciado, y así cada uno su oficio, su profesión, ¿no? Y de pronto llega con un niño y le preguntan: oye, ¿y tu papá de qué trabaja? Nada. Pero ¿cómo? No, pues tiene que trabajar de algo, porque ¿cómo subsiste? Y dice: no, pues mi papá no trabaja en nada, no hace nada mi papá. Dice: no, pero a ver, dinos qué es tu papá. Ah, mi papá es pastor. ¿Y el pastor no hace nada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿El pastor qué hace? Ah, yo dije: nada, pues es un pato, entonces, nadando, ¿no? No. Y la enseñanza sí cansa, porque aquí vemos que los discípulos se cansaron y Jesucristo, el hombre extraordinario, muestra compasión primeramente por sus discípulos y dice: ¿saben qué? Vámonos a un lugar aparte, a un lugar desértico. Dice en el versículo 30, vean lo que dice, que le dijo junto a sus apóstoles y les dijo que nos fueron, a ver, versículo 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.
Ahora, es curioso porque Jesucristo quiere darle reposo a sus discípulos, pero miren lo que sigue diciendo, dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos. Chequen eso. Ellos cruzaron el mar de Tiberias, cruzaron, dice que son nada más 12 kilómetros. 12 kilómetros es lo que mide de ancho el mar de Tiberias. Entonces, lo cruzaron en una barca. Pero lo curioso es que cuando llegaron al otro lado, ahí ya estaban, dice, mire, dice que muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron ahí. Imagínense, quieren descansar, se suben al barco y ahí van bien tranquilos. Ahorita vamos a llegar y vamos a descansar. Y cuando lleguen, ahí hay trabajo. ¿Saben ustedes que los discípulos de Cristo nunca tienen que descansar? Me acuerdo mucho de unos hermanos que decían, oye hermano, ¿cómo le haces? ¿Cuál es la receta para mantenerse joven? Y le digo, en Cristo. Dice, pero nosotros también. Y le digo, pero tú tomaste unas vacaciones, te fuiste al mundial. Y nosotros, aun cuando hace 2 años nos tomamos vacaciones, nos fuimos nada más a Playa del Carmen, ¿va? Ahí fuimos a sufrir, a Cozumel estuvimos. Pero en todo eso no lo estuvimos enseñando, estuvimos predicando, estuvimos compartiendo de la palabra. No es que nos fuimos a pasear, ¿no? Fuimos a estar con nuestra hija y aprovechamos para compartir de la palabra. El Hijo de Dios no descansa, eso es lo que nos enseña Jesús. Le dijo, están cansados, súbanse a la barca, van a reposar un ratito, y cuando llegaron al otro lado, ahí ya estaba la gente. ¿Qué tenían que hacer? A trabajar, porque miren lo que dice. Salió de la barca Jesús, y vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Tuvo compasión. Y hermanos, cuando Jesús habla de que tuvo compasión, tenía que moverse a favor de esa gente, y no solamente él, sino también los discípulos. Y ahorita vamos a ver por qué te digo también los discípulos. Los puso a trabajar. Su descanso, el mejor descanso que puede encontrar un discípulo en Cristo, hermano, es involucrarse en la obra. Es el mejor descanso. Porque si usted quiere descansar yéndose al mundial, se va a cansar. Escuche bien esto. El mejor descanso es involúcrese, dijo Jesucristo. Los que estén cargados y cansados, ¿vengan a quién? Vengan a mí, dijo Jesús. Entonces, el mejor descanso que puede encontrar un discípulo es involucrarse en el servicio a Jesús. Porque mire, dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a ¿qué? Hermano, cuando hay personas que están como ovejas que no tienen pastor, ovejas que les falta todo, ovejas desamparadas, dolidas, heridas, lastimadas, hermano, lo que le hace falta, ¿qué cosa es? Un pastor. Jesucristo vio a esta gente y realmente los vio desamparados, no tenían pastor. Fue movido. Por eso puedo ver que Jesucristo es un hombre extraordinario. No solamente se compadeció de sus discípulos que estaban cansados, sino ahora al ver la multitud también se compadeció de ellos. Dice que sintió compasión, tuvo compasión por ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Si usted siente compasión por una persona al verla desamparada, ¿qué tendríamos que hacer? De acuerdo a ese pasaje, a ver. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, fuerte, no se apene. Total, si se quema una vez y va a aprender. Acercarnos a ellos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué podemos hacer cuando vemos unas personas desamparadas y somos movidos a compasión? ¿Qué podemos hacer? Enseñarles. Porque sabes que una persona está desamparada como oveja sin pastor a causa de ignorancia.
Por mucha ignorancia. ¿Qué se le tiene que hacer a esas personas? Enseñarles de la palabra, enseñarles de la voluntad de Dios. Por ejemplo, enseñarles Salmo 23, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Verdad? Entonces, si la ves desamparada, háblale de Jesús, que Él sea su pastor. Pero tenemos que ser movidos a compasión. Jesucristo, cuando vio las multitudes y las vio la condición en que estaban, hermanos, lo primero que empezó es enseñarles. ¿Saben qué? Por eso nos estamos preparando, por eso tenemos el discipulado, porque queremos que cada uno de ustedes, cuando vean sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus amistades, sus familiares, que no tienen a Dios, que andan como ovejas sin pastor, que usted sea movido a compasión y que usted empiece a compartir que hay un pastor. ¿Cómo se llama ese pastor? Jesús. ¿Cómo se llama el pastor? Jesús vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles. Pero Jesús, no sé, me gustaría aprender de él, porque yo a veces digo, me alargué 40, 50 minutos, 60 minutos y veo que ustedes se agotan luego en 40, 60 minutos. Pero Jesús, miren lo que dice la palabra, fíjense lo que dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues tienen que comer. Ya era muy avanzado, ya estaba por oscurecerse, no habían comido. Imagínense, yo si de aquí a las 3 de la tarde me alargo con el sermón y empiezan, ya vámonos. Empiezan, una buena señal, empiezan a ver el reloj, empiezan a ver al de al lado, empiezan a decir como que huele a comida, ¿no? Pero, hermanos, Jesús se alargó en su enseñanza, porque lo único que puede libertar a una persona que está desamparada, que te causa compasión, hermano, lo único que puede libertar es la verdad. ¿Quién se sabe San Juan 8:32? A ver, levante la mano, ¿Cómo dice? Entonces, ¿qué tiene que conocer una persona que está desamparada, que está como oveja sin pastor? ¿Qué tiene que conocer? La verdad. San Juan 8:32, a ver todos cómo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para que conozcan la verdad, ¿quién lo tiene que enseñar? ¿Quién lo tiene que enseñar? ¿Por qué se acobardan? A ver, diga, pues yo. ¿Quién tiene que enseñar la verdad? ¿Verdad que sí? El pastor no lo hace, no. Cada uno de nosotros tenemos que enseñar la verdad. Tenemos que ser movidos a compasión. Imagínense, a veces sentimos compasión porque a veces nos paramos en un semáforo y llega un chico y quiere limpiar el cristal. O está echando, hay jóvenes que están echando fuego por la boca con la gasolina. ¿Siente usted compasión por esa gente o le es indiferente? Tenemos que ser movidos a compasión, movidos a misericordia. Tenemos que compartirles la palabra. Tenemos que enseñarles la verdad, porque ¿qué es lo que los va a libertar? La verdad, la palabra. Por eso Jesús, cuando sale del barco y ve la multitud, dice: hay que enseñarles, y empieza a enseñar a la gente. ¿Por qué? Porque fue movido a compasión. Yo les he dicho, hermanos, vengan, oremos, tengamos compasión de los presos, tengamos compasión de los enfermos, tengamos compasión de los drogadictos, tengamos compasión de los empresarios que se están pudriendo en dinero, pero tienen un vacío en su vida. ¿Porque usted cree que el millonario no necesita de Dios? El millonario necesita de Dios.
Seamos movidos a compasión, llevemos la palabra. Si me dicen, es que no lo reciben, no nos encargó Jesús que lo reciban o no lo reciban. Nos dijo, vayan y prediquen. ¿Sí o no? Vayan y enseñen. Que ojalá y cuando tú te presentes ante Dios, Señor, no quisieron, pero yo hice la labor que tú me mandaste a hacer. Yo prediqué tu palabra, le enseñé lo que yo conocía. Pero a veces conocemos tanto de la palabra y solamente lo usamos para contender y no lo usamos para edificar, para bendecir. Jesucristo, en este momento nos damos cuenta que al ver a la gente, Él fue movido a compasión, manifestó la misericordia, empezó a enseñar y se alargó por mucho tiempo, hermano. Tanto que ya era muy avanzada la obra y dice la palabra que los discípulos, no sabemos si estaban pensando en que, híjoles, venimos a descansar, trajimos poca comida y ahora esta gente no podemos comer ni siquiera libremente. Porque es cierto, ¿no? Que cuando tú estás en medio de la multitud y vas a comer, pues ni modo, tienes que, ¿verdad que sí? Ya serás muy palo si agarras y comes tú bien tranquilamente y el de al lado sin comer, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, yo he visto que todos ustedes son bien misericordiosos, bien amorosos, bien compartidos, y cuando alguien trae algo, todo comparte. Lo he visto con ustedes, de verdad, los felicito por eso, porque son muy, muy generosos, muy dadivosos. Pues de la misma manera los discípulos, imagínense, estaban pensando, Jesucristo nos ha enseñado del amor, Jesucristo nos ha enseñado de la compasión. ¿Cómo podemos ser indiferentes ante la necesidad de esta gente? No ha comido. ¿Cómo vamos a ponernos a comer? Vamos a tener que compartirlos. Pero dice la Biblia que eran 5,000 hombres. No 5,000 gentes. Mire, vamos el versículo, a ver, en Mateo 14:21. 14:21, y quiero que vean, para que hagamos un poquito de número. ¿Por qué los discípulos pensaron? ¿Por qué vienen con Jesús? Jesús está bien emocionado, enseñando, porque la enseñanza, cuando tú ves que la gente recibe, hermanos, te deleitas en estar compartiendo. Yo, la verdad, eso me pasa. A veces ya es muy noche y seguimos platicando y seguimos compartiendo a donde me invitan que voy, de verdad. Hay hogares a donde han abierto sus puertas y estamos compartiendo de la palabra y me emociono, y a veces ya es tarde, ya es noche y seguimos compartiendo. Que si no lo aprovechan, eso es asunto de ellos, pero yo me deleito, y Jesús así lo estaba haciendo. Y los discípulos vienen y le detienen su enseñanza y le dicen, Jesús, ¿sabes qué? Espérate, porque hay mucha gente. ¿Cuántos eran? A ver, 5,000. Pero sin contar las mujeres. Si eran hombres seguro que llevaban esposa. De los hijos, los judíos no son que tienen 1 o 2 como nosotros los mexicanos estamos pensando. Ay, ¿cuántos hijos tienen? Pues nada más 2. No. Los judíos tienen 7, 9, 10 hijos. Bueno, vamos a suponer que hayan tenido nada más 1. Es un supón en nuestra cultura, ¿no? Pero si eran 5,000 hombres, 5,000 mujeres y 5,000 hijos, eran 15,000 darles de comer. El 44 dice que fueron 5,000 los que comieron. Pero hombres, especifica, hombres. Sí, especifica, 5,000 hombres. Y Mateo nos aclara, sin contar las mujeres y los niños. Por eso es enriquecedor ver los evangelios, porque cada uno añade algo. A veces cosas insignificantes, pero te da más entendimiento de lo que estás leyendo. Por eso no agarre, pues ya lo leí en Mateo, ¿para qué lo leo en Marcos? No, léalos, y sobre todo los evangelios sinópticos, que son, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? A ver. No me digan que eso no lo saben. ¿Qué pastor tienen ustedes? ¿No les enseña? A ver,
Los evangelios sinópticos son parecidos, quiere decir sinópticos, parecidos, iguales, no iguales porque son parecidos, pero es Mateo, Marcos y Lucas. Van a encontrar las mismas historias repetidas, pero cada uno enriquece a la otra. ¿Sí? Entonces, Juan es muy diferente, pero en este caso, este milagro, los 4 evangelios lo narran. Los 4 evangelios lo narran. Imagínense nada más, tan es la importancia de esto. Entonces, 5,000 hombres, 15,000. Por eso los discípulos se preocuparon y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a tener que compartir el alimento. Imagínense 5,000. Esto nos da a entender la importancia del momento que estaba viviendo Jesús, porque era el momento cumbre de su ministerio. A partir de este momento, la Biblia nos narra de cómo Jesucristo trabajó para crecer, llegar a ese momento donde la gente lo buscaba. Y lo buscaban, ¿saben para qué? Para hacerlo rey. Para eso lo buscaban. Ahora, escuchen bien, era el momento más exitoso. Jesucristo no predicó en la sinagoga, predicó ¿en dónde? En el desierto, y eran 5,000 personas. Imagínense el éxito que tuviera hoy. No se anunció en internet, no se anunció en el periódico, en la tele, nada. Él iba huyendo y la gente le dijo, estos van a ir del otro lado. Y vamos, caminaron 12 kilómetros, más de 12 kilómetros. Y llegaron primero que Jesús. Era tal la necesidad de esta gente. Por eso yo siempre también le digo, hermano, cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos necesidad, no nos importa la distancia. Hace años, cuando nos estábamos congregando ahí en la avenida 6, hermanos, yo recuerdo que una persona que la tuvimos que recomendar por allá que se congregara, pero venía de Loma Mulato. No, ¿cómo se llama, hija? Matatenatito. Desde Matatenatito venía los domingos a la reunión. ¿Y sabe qué era lo curioso? Llegaba primero de los que vivían ahí cerca. Había una persona que vivía a media cuadra prácticamente de ahí donde hacíamos la reunión, y no llegaba temprano, llegaba ya que estaba la reunión. Ella, que venía desde Matatenatito, tenía que tomar un carro, llegaba primero que todos. Lógico que ella decía, es que tengo que ganarle al carro, porque si agarro el de una hora después, llego más tarde. Entonces por eso agarro una hora antes y llego a tiempo. Pero hermanos, de Matatenatito. Ahora, aquí vemos la necesidad de la gente. Por eso siempre les voy a decir, hermano, a veces nosotros, cuando nos dan el alimento en charola de plata, nos volvemos conformistas. De verdad. Imagínense que ahorita la iglesia tradicional tiene que recorrer, tienen que andar, y van y nosotros no. A veces no quiero tener reuniones los días de esta celebración, dicen las tradiciones. Nosotros no celebramos la muerte de Cristo, nosotros recordamos la muerte de Cristo. Porque celebrarlo es tanto como de decir, qué bueno que murió ese. No. Recordar, dijo Jesucristo, si todas las veces que lo recuerdes, todas las veces que lo hagas, estarás recordando mi muerte y estarás anunciando mi venida. Es para recordar, no para celebrar. ¿Sí? Entonces, hermanos, la iglesia tradicional celebra estos días la muerte de Cristo. De alabar, de glorificar a Dios, ¿sí? de recordar ese momento tan hermoso. Bueno, eso se llevó a cabo 8 días antes de Jesús. Este pasaje que estamos viendo es justamente antes de la Pascua, no de la última Pascua. Es de la antepenúltima, o sea, un año antes del tercer año. Esta es la segunda Pascua. ¿Dónde lo comprobamos? En el Evangelio de Juan, ustedes búsquenlo. Y Juan hace la alusión a 3 Pascuas. Esa es la segunda. Y la tercera es cuando se instituye la cena del Señor, que va un día antes de que va a morir. No,
3 días antes de que va a morir, que instituye la cena del Señor. Pero justamente esto es lo que yo quiero que vean ustedes, cómo este pasaje se menciona 8 días antes justamente de la Pascua, la entrada de Jesús. Bueno, hoy nosotros cantábamos esos cantos, ¿verdad? Cantábamos ese canto, Hosana, Hosana, ¿verdad? Estábamos cantando. Bueno, pues recuerda eso, que Jesucristo cuando iba entrando a Jerusalén, así cantaban. Ahora bien, imagina este momento, por un momento yo quiero que imagines este momento que nos narra la Escritura. ¿Qué pensarían las autoridades romanas si la gente quería hacer a Jesucristo como rey? Este es el momento máximo de éxito de Jesús, pero de aquí empieza la persecución. Siempre fue perseguido, pero de aquí empieza una persecución agresiva, a donde, como lo ven una amenaza para el reino de Roma, entonces lo empiezan a perseguir hasta matarlo. Ese fue el momento cumbre. Por eso es importante, creo que tenemos que tocar este tema, porque no solamente por la multitud que le seguía, sino porque vio las condiciones que estaba la gente, vio la necesidad espiritual que tenía esta gente y les empezó a enseñar. Les digo, él como el buen pastor. Ahora, quiero que veamos, hermanos, lo primero. Jesucristo es un hombre extraordinario porque tuvo compasión por la condición de esta gente, por la condición material, pero también tuvo compasión porque vio la condición espiritual. Mire, quiero que veas en Marcos 6:34, por favor. Marcos 6:34, rápidamente. Dice, salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Tuvo compasión por la condición espiritual. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando Jesús ve que un pueblo no conoce su voluntad, es movido a compasión. Pero a veces el pueblo tiene falta de conocimiento de la palabra solamente, no porque no se le provee, sino solamente por no ocuparse en tomar el alimento. Porque fíjense, el esfuerzo de esta gente, cuánto recorrió para llegar a ese momento. Y a veces nosotros, hay enseñanza, hay alimento espiritual, y ¿sabe qué es lo que hace falta? Decisión. Por ejemplo, hemos tenido enseñanza sobre matrimonios. Alguien me puede decir más adelante, ay hermano, ayúdame a orar porque tengo problemas en el matrimonio. Mi pregunta sería, ¿asistes a la enseñanza de matrimonio? Qué bueno por los que vienen. Pero si no viene y después me dice, es que tengo problemas en el matrimonio, para eso son las enseñanzas de matrimonio. Si alguien dice, hermano, es que no sé cómo discipular, cómo enseñarle a la gente, y le pregunto, ¿has tomado el discipulado? Porque tiene que tomar el curso de discipulado. Si usted quiere enseñanzas, yo le pregunto, ¿ha entrado a la página? ¿Ha visto los videos? ¿Ha recibido la enseñanza? Hay muchísima enseñanza. Y yo veo que ya rebasamos los 200 videos que están ahí. Entonces puede usted escoger qué es lo que quiere. Tenemos sobre matrimonio, sobre niños, sobre la economía. Tenemos incluso sobre la salud. Videos ahí puede usted aprender, hermanos. Ahora, también Jesús es un hombre extraordinario porque se ocupó de la condición física de los seres humanos. Regrese a Marcos, por favor, Marcos 6. Marcos 6. Y quiero que vean ustedes el versículo 37. Cuando los discípulos les dice, ¿saben qué? Despídelos. Diles que vayan a las aldeas a comprar. Respondiendo él les dijo, miren, dice, dadles vosotros de comer. Y esto es aquí donde me llamó la atención, porque los discípulos supuestamente iban a ir a descansar. Y después de que les estuvo enseñando tanto a las multitudes como a los discípulos, ahora viene el momento de la práctica.
Siempre. ¿Se acuerdan ustedes que en el discipulado viene y dice, ¿qué aprendió? ¿Y cómo? Aplica. Después de la enseñanza, Jesús tenía que aplicar lo que enseñó. Y ahora viene, no nos dice de qué enseñó. No nos dice, simplemente dice que enseñó muchísimo, les enseñó muchísimo. Pero en Mateo 28:20 dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy seguro que si usted se empieza a analizar todos los evangelios, va a encontrar que Jesucristo nos mandó a perdonar, Jesucristo nos mandó a amar, Jesucristo nos mandó a ser misericordiosos, Jesucristo dio muchas órdenes. Y tenemos que ver que todo eso Él pudo haberlo enseñado ahí. No nos dice que enseñó a las multitudes y a los discípulos. Pero aquí viene la hora práctica, porque cuando los discípulos dicen, que se vayan, que vayan a comprar, dicen, dadle ustedes, dale vosotros de comer, dice. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos por 200 denarios, pan por 200 denarios, dice, y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Imagínense, 5. La pequeña tarea que tenía Jesús de multiplicarlo esos 5 por 1000, para que sean 5000. Y los panes, ¿cómo multiplicarlo? Algunos que cuestionan, que son ateos, que no creen que Dios puede hacer milagros, hermanos, dicen, pues es que eran unos panes muy grandes. De todas maneras, 2, por muy grandes que sean, pues no alcanza para que coman todos. Entonces, a ver, dice, ¿cuántos panes tenés? Cuando el problema es grande, no dependas de ti mismo. Escucha bien esto, por favor. Cuando el problema es grande, tu dependencia tiene que ser de Dios. Todo lo posible lo hacemos nosotros, todos los imposibles los hace Dios. Para eso creemos en Dios. Y eso es lo que le quería enseñar Jesús a sus discípulos. A ver, lo posible, ustedes tienen 5 panes, 2 peces. Eso tráiganlo, eso es lo posible. Es, por ejemplo, tú tienes que trabajar y dices, yo quisiera que Dios bendiga mi trabajo. Bueno, haz lo posible, lo imposible lo va a hacer. ¿Verdad que sí? Porque aquí en este caso ellos trajeron los 2 panes. No, ¿cuántos panes? 5. Eso, si están atentos. Trajeron los 2 peces y los 5 panes. ¿Y sabe qué? Mire lo que dice la palabra. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y los levantó. Escuchen bien esto, porque aquí viene la importancia de este. Jesucristo no dependía de él, dependía del Padre. Los levantó y bendijo y partió los panes y dio a sus apóstoles para que los pusiesen delante de, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos hasta saciarse. Ahora ustedes esto dirán, hermano, ya no existe eso. He visto el poder de Dios. Dios sigue siendo un milagro. Hebreos 13:8, ¿cómo dice? ¿Alguien se lo sabe? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo, Él no cambia. ¿Podemos ver los milagros de Dios? Sí, hermano. Yo he visto el poder de Dios de verdad. Yo les he dicho que en una ocasión fui a echarle gasolina a mi camioneta. Le eché, no le exagero, 100 pesos. Cuando yo pagué 100 pesos. No tenía más que un cuartito de gasolina. Se llenó el tanque. Yo le dije 100 pesos. Se llenó el tanque. Y ese tanque lleno me duró toda la semana. ¿Quién multiplicaría la gasolina? No creo que haya sido yo, porque recorrí bastante y no se acababa la gasolina. Y yo creo que fue Dios quien lo hizo. Durante una semana esa gasolina no se agotó. ¿Sí? Así que Dios sigue haciendo milagros. Si ustedes recuerdan, yo les he dicho,
había una persona, y aquí está, yo siempre les digo, aquí está una sobrina de esta persona. Murió esa persona, estábamos orando, que muere. Su papá de ella me agarró así de la camisa y me dijo, ¿por qué la mataste? Le digo, no, yo no la maté. Estaba yo espantadísimo también. No voy a pensar que estaba yo, Dios lo va a levantar, no. Pero ¿saben qué? Había un señor, un hermano, que venía de Zongolica. Y de veras, muy humilde la persona, pero Dios lo usaba. Y él me dijo, no te preocupes, varón. Dios va a volver a esta mujer. Vente y vamos a orar. Y yo, como me salía, me tenía trabado de acá, en el cerco. Ya fuimos y empezó a hablar esta persona. Empezó a hablar y ¿saben qué? Ella fue al infierno y ella fue al cielo. Y cuando regresó, nosotros estábamos felices, mi esposa y yo estábamos felices porque regresó, resucitó. Ahora, eso lo comprobó un médico que murió, Llegó un médico y lo comprobó de que estaba muerta. Pero regresó. Y cuando regresó yo dije, pues, pies muy, ¿cómo les podríamos decir? Muy débiles, muy... Como un títere sin fuerza. Como una hierbita cuando la cortas tiernita y la pones en el sol, ves que no tiene ninguna fuerza. Así estaban los pies de esta mujer, sin fuerzas. Y nosotros la cargábamos, la sosteníamos, trayéndola, queriendo que camine. No caminaba. Pero después de un buen rato estuvimos orando y nos ayudó mi pastor. Recuerdo que el Señor me puso, vete a orar. Fui a orar a donde era nuestro púlpito. Y allí teníamos una botellita de aceite que ya se había acabado, ese aceite de oliva. Ya se había acabado, pero le había quedado tantitos. Ve que cuando se acaba se junta un poquito, cuando ya está vacío todo. Ese aceitito me lo roté en las manos, fui y le eché en los pies y afirmó sus pies. Y ella empezó a saltar, a danzar y a hablar en lenguas. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. No solamente fue al infierno, fue al cielo y regresó, sino que Dios la sanó totalmente. Y así que yo siempre les voy a decir, hermanos, si nosotros creemos en Dios, en el Dios vivo, en el Dios verdadero, Él sigue haciendo milagros. Aquí dice la palabra que con 5 panes y 2 peces le dio de comer, ¿a cuántos? 5,000. A 5,000. A 5,000 hombres. Y diríamos a 15,000, añadiendo las mujeres y los niños. A 15,000 personas les dio de comer. Y no solamente eso, sino que mire la palabra dice, recogieron de los pedazos, recogieron 12 cestas. Ahora, yo quiero que nos centremos ahí. Este hombre extraordinario, Jesucristo, tuvo compasión y les proveyó de todo lo que necesitaban. Jesús, si hay algo que me mueve de mi Maestro, de mi Señor, es su humildad y su compasión. Porque Él sigue teniendo compasión de nosotros. Él sigue siendo humilde. Él no nos va a forzar a nada. Pero si tú le crees a Él, hermano, hoy mismo puedes tener un milagro de Él. Hoy mismo puedes tener un milagro de Él. De verdad, Él sigue haciendo milagros. Mi esposa sanó de cáncer. Mi esposa sanó de cáncer. Su matriz estaba mal y nos dijo el ginecólogo, nos decía, de acuerdo a los estudios, era la tercera capa que se había comido el virus, el papiloma humano, que se llama así, esa bacteria, virus, se estaba comiendo la matriz de mi esposa. ¿Y saben qué? Nosotros ni sabíamos la gravedad, decíamos, pues está enferma, le duele, sí, pero decían, es que ya es una etapa muy avanzada. Jesús la sanó sin ningún medicamento, sin nada. Dios sigue haciendo milagros. Después de que la sanó, Dios nos regaló a nuestro hijo el menor. Así que, hermanos, milagros Dios sigue haciendo. Todo es que creamos. Ustedes podrían testificar de muchos milagros de lo que Dios ha hecho, pero quiero que recuerden que no se
que no se desanimen cuando viene una prueba. Las pruebas es la gran oportunidad para ver el poder de Dios en tu vida. Aquí estaba en un momento difícil. ¿Cómo alimentar a 5,000? Esa fue la oportunidad. Jesucristo dijo: te tengo que enseñar mi poder, te tengo que enseñar que nuestro Padre sigues teniendo poder, pero en la manera práctica. No nada más que te enseñé, te hablé de Él y ahora pues a ver cómo te las arreglas. No, ahora tráigame los peces, tráigame los panes y vamos a alimentar a toda esta multitud. Porque eso es lo hermoso de Jesús. No es la profundidad de su enseñanza, sino lo práctico que fue en la vida, en la necesidad de la gente. Porque de qué nos sirve conocer profundidades si en lo práctico no lo vivimos. Necesitamos ser prácticos. Y Jesucristo lo es, hermanos. Nosotros, lamentablemente, el orgullo y la soberbia es la que nos estorba. Jesucristo fue humilde y compasivo. Pero nosotros tenemos que aprender de Él. Por eso dijo: aprendan esto de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan esto de mí. ¿Sabes que Dios, dice la palabra, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a ¿quiénes? A los humildes. ¿Sabes cuándo vamos a ver el poder de Dios? Cuando seamos humildes. Señor, yo dependo de ti. Yo voy a hacer lo que me corresponde a mí, como hicieron los discípulos. Aquí están los 2 peces, aquí están los 5 panes, pero solamente tú puedes multiplicarlo para que come toda esta multitud. Entonces, también nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde, poner lo que tenemos que hacer nosotros. Pero lo que Él va a hacer, lo va a hacer, hermano. Pero seamos humildes para que veamos la gracia de Dios. A los altivos, a los arrogantes, a los orgullosos, nunca, escuchen bien esto, nunca verán el poder de Dios. Pero a los humildes, Dios les va a mostrar su gracia. Y en su gracia tenemos todo, hermano. Mire, quiero que vaya a un pasaje en el libro de Salmos, por favor. Salmo 100. Quiero que vean esto, por favor. Quiero que lo tomen muy en cuenta. Este salmo lo leemos muchas veces cuando iniciamos la reunión, porque siempre habla de la alabanza. Pero el Salmo 100, verso 3 dice, escuchen bien esto. Quiero que pongan mucha atención a lo que dice: reconocer. Para reconocer a Dios hay que ser humilde. Porque si hay algo que estorba en el corazón de fue lo que la película vemos, de que sangraba todo su cuerpo, toda su espalda. No, dice: molido fue por nuestros pecados. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo vieron en ese momento, lloraron, les recordaron, pero no lo reconocen. La Biblia dice que tenemos que reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay nadie más que salve. No hay nadie más que haga milagros más que Jesucristo. Le podemos atribuir, como los pueblos paganos, a cualquier cosa que haga milagro, pero el único que hace genuinos milagros se llama Jesucristo. A Él amamos, a Él adoremos, reconozcámoslo. La Biblia dice que hay que reconocerlo. Cuando tú lo reconoces, te conviertes en una oveja de Él. Pero ¿sabe cuál es la peculiaridad de la oveja? Mansa, humilde, dependiente del pastor. Por eso Él puso esa alegoría, ese ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser como ovejas que dependan de Él. Dice, esa multitud era como ovejas sin pastor. Nosotros podemos ser una gran multitud, pero tenemos que tener un pastor. ¿Quién es ese pastor? Jesucristo. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él puede hacer milagros, Él lo hace en medio de su pueblo. Lo he visto y yo lo creo que lo sigue haciendo, hermanos. Pero necesitamos ser humildes, reconocerlo. En eso está todo. La gente que no reconoce a Jesús, hermano, va a seguir como ovejas sin pastor. Nosotros reconocemos a Jesucristo. Pónganse de pie y dígale por favor, haga esta oración y diga: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres mi pastor. Voy a hacer lo posible para que tú hagas lo imposible en mí. Tú eres el Todopoderoso, quien puede traer solución a mis necesidades.
a través de tu palabra, traerás libertad a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén.